Transmitiendo desde la Congregación Cristiana Roca Fiel en la ciudad de Santa Cruz, y con nuestros hermanos en este lugar estamos contentos de tenerte vía internet. Dios te bendiga mucho. ¿Qué tal si antes de comenzar oramos? Señor, queremos darte gracias porque hoy podemos estar juntos en la casa para inquirir, Señor, y tener un estudio bíblico, Señor, de manera de que podamos hoy, Señor, comprender esto. Te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda abrirnos el entendimiento y comprender, Señor, a detalle aquello que tú has hablado en tu Evangelio. Gracias, Señor, por este enorme privilegio que tenemos hoy de sentarnos a la mesa, Señor, oír tu voz, ser transformados por medio de tu palabra. Señor, háblanos. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Y todos decimos: amén. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Si usted tiene una Reina Valera 60, lo más seguro es que a partir del versículo 12 hablará acerca del inicio del ministerio de Jesús. Di conmigo: inicio del ministerio de Jesús. Esta sección vamos a partirla en tres partes, ¿de acuerdo? La primera sección está desde el versículo 12 hasta el versículo 17, donde Jesús inicia su ministerio de manera individual. En el versículo 18 al versículo 22 es el inicio del ministerio en una versión más corporativa. Y en el versículo 23 al versículo 25, la Biblia habla acerca de los resultados del inicio del ministerio de Jesús. Con esa perspectiva, ponga en su cuaderno lo siguiente: ponga inicio individual, capítulo 4, versículo 12 al versículo 17. Lo interesante de esto es que cuando Jesús inicia su ministerio, Él empieza a predicar, y aquí nos salta de una manera interesante la manera como Jesús predicaba. Pero ¿qué tal si comenzamos leyendo el versículo 12? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 2, 3. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahí es el primer punto. Mira, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. No voy a hablar de quién es Juan porque hace 2 semanas ya hablamos acerca de Juan, del ministerio que tenía. Pero Juan estaba en ese momento arrestado por hablar verdades que no eran agradables al oído de Herodes y al oído de su esposa Herodías. Y como él hablaba verdades no agradables, entonces deciden llevarlo preso y condenarlo a muerte. Hasta ese momento, Juan era el predicador más relevante de todo el país. Todo lo que Juan decía era impresionante y la gente lo seguía. Pero en ese momento, el predicador más relevante, su voz es callada. Jesús comprende esto y él entiende que es tiempo de empezar a hablar. Por eso comienza su ministerio. Y la Biblia dice que regresó a Galilea. Versículo 13 dice esto: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, a una luz se les amaneció. Ahora, yo quiero que nos quitemos de la cabeza tal vez un Jesús leyendo la escritura y diciendo: me toca cumplir esto. La verdad es que Jesús no andaba intentando cumplir promesas. Jesús no andaba intentando cumplir profecías. Jesús vivía de una manera normal y orgánica, y las profecías se cumplían porque Él es el Mesías. Él no necesitaba esforzarse para que esas cosas se cumplan. Entonces una respuesta muy natural fue salir del lugar donde estaba Él reunido. Ahora, en la región que explica Mateo, es una región que tenía un gran índice de población pagana. Era un lugar poco judaizante. Era un lugar donde estaba lleno de gentiles. Es más, la palabra de Dios dice eso, que era un lugar de gentiles. Ahora, me parece sumamente inteligente que Jesús haga eso, porque el mensaje que Jesús iba a dar era un mensaje fundamental. Y la predicación de Jesús al iniciar su ministerio solo está en el versículo 17. Lea conmigo el versículo 17. La Biblia dice esto: 2, 3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir:
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, ¿cuál era la predicación de Jesús? Arrepentíos porque el reino de se ha acercado. Ahora, esta no era una prédica nueva, porque si recuerdas lo que revisamos en el capítulo 3, Juan el Bautista predicaba exactamente lo mismo. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Paréntesis, porque cuando Jesús ya tiene una gran cantidad de discípulos, los manda a predicar, y la predicación que les manda a decir a sus discípulos no es una diferente. Si tú revisas Mateo capítulo 10 versículo 7, Jesús manda misioneros y les dice esto: yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Juan lo predicó, Jesús lo predicó, sus discípulos lo predicaron. Ahora, el problema en este lugar es que los judíos que escuchaban esto, el reino de los cielos se ha acercado, ellos tenían esta promesa, y lo que ellos pensaban era que iba a ser un reino 100% terrenal. Pero tomen en cuenta que Jesús no dice el reino de Dios se ha acercado, dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué cree usted que él usa ese tipo de terminología? Sencillamente porque para los judíos nombrar el nombre de Dios era blasfemia. Ellos tomaban el nombre de Dios como algo sumamente santo. Entonces, si él usaba la palabra el reino de Dios se ha acercado, entonces los judíos no hubieran abrazado la predicación de Jesús. Jesús, Juan y sus discípulos son muy inteligentes al utilizar su vocabulario. Como inteligentes tenemos que ser usted y yo cuando predicamos. Mire, si usted va a predicar alguna vez a alguna persona y le dice: mire, hoy quiero compartir con usted el evangelio, quiero que sepa que Jesús le ama, Jesús ha muerto por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, y si usted no se arrepiente, usted se va a ir al infierno con todo su pecado. Me da asco, pecador. O sea, si va por ese lado, le aseguro que no se va a convertir. Necesitamos tener, dile a la persona que tienes al lado, tenemos que tener gracia para hablar del evangelio. Ellos son cuidadosos con sus palabras, hablan verdad, pero tienen gracia en sus palabras para que todos los demás los escuchen. Ahora, lo interesante de esto es que el mensaje que Jesús da es un mensaje sumamente subversivo. Es un mensaje que es una amenaza, porque Israel está sometida bajo el reino de los romanos. Que se levante un hombre y decir el reino de los cielos se ha acercado, los romanos van a decir: ¿y cuál es ese reino? Si ya querían matarlo cuando nació, imagínate ahora que aparece un reino. Es un mensaje totalmente subversivo, es una amenaza. La pregunta que tú y yo deberíamos respondernos en esta primera sección es: ¿cuán revolucionario es nuestro mensaje hoy en día? ¿Cuán revolucionario es lo que estamos hablando hoy en día? Porque me llama la atención que muchas veces, en lugar de plasmar el reino de Dios a la gente, más los alejamos. No porque nuestro mensaje sea incorrecto, sino porque en realidad el mensaje que estamos dando no está lleno de gracia. A lo que voy es lo siguiente: muchas veces, en lugar de acercar el reino de Dios a la gente, nuestras iglesias alejan a la gente del reino de Dios por el mensaje que damos. El evangelio es hermoso, y aunque va a ofender al pecador, el evangelio va a transformar corazones. Ahora miren, prestan atención y si anotan algo, ¿qué tal si anotan esto? Jesús cuando actuó localmente, pero pensó de manera global. Cuando él fungió de manera local, ciudad por ciudad. Pero cuando él pensaba globalmente. Voy a hablar esto como iglesia. El Señor nos ha plantado en una zona, en una región, en una ciudad. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más hermosa de Bolivia. Pero sería ilógico que no pensemos de manera mundial. Podemos actuar localmente, pero todo lo que hagamos debe influir al globo terráqueo. Tienen que ver gente al otro lado del mundo y decir: hay algo que está pasando allá en un país llamado Bolivia.
¿Qué? Bolivia. ¿Y qué hay en Bolivia? No importa, solamente que tienes que entender lo que está sucediendo en esa iglesia en Santa Cruz que se llama Rocafiel. Así que, el que me está entendiendo, dígame, te estoy entendiendo. Entonces, si tienes a alguien al lado, dile, trabaja localmente para impactar todo el mundo. El que me ha entendido hasta aquí, diga, te he entendido. Ok, pon una raya en tu cuaderno y pon lo siguiente. Segundo, inicio corporativo. Versículo 18 hasta el versículo 24. Porque cuando el mensaje tan impresionante que está dando Jesús, que ya tiene a uno en la cárcel, y Él está continuando con este mensaje, cuando ya hay uno en la cárcel y Él empieza a predicar, la gente se le empieza a pegar. Entonces en esta sección Jesús empieza a tener sus primeros discípulos. ¿Qué tal si leemos en extenso del versículo 18 al versículo 22? ¿Le parece? Yo leeré un versículo y usted leerá el siguiente. A la cuenta de 3. Empiezo yo, el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pecadores. 2, 3. Ellos entonces, dejando al instante sus redes, le siguieron. 2, 3. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí encuentro un común denominador. Vuelvo al versículo 18. Con el versículo 18 habla acerca de que Simón y Andrés eran hermanos. Y el versículo dice esto: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Yo le pregunto hoy, ¿quién vio a quién? ¿Ellos a Jesús o Jesús a ellos? Jesús los vio a ellos. Ellos no vieron a Jesús. Jesús los vio. A esos dos hermanos Jesús los vio. El versículo 21 dice lo siguiente: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Hoy te pregunto, ¿quién vio a quién? ¿Los hermanos a Jesús o Jesús a ellos? Eso, Jesús volvió a ver primero. En los dos casos Jesús fue el primero. Ahora, este encuentro tan extraño entre estos dos hermanos y estos dos hermanos con Jesús no es el primero. No es la primera vez que ellos tienen un encuentro con Jesús. Porque la Biblia narra y dice que esto no era una casualidad. Si tú y yo revisamos Juan capítulo 1 versículo 35, la Biblia narra lo siguiente: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Lea conmigo el versículo 40, la cuenta de 3, 2, 3. Andrés, este habló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esa es la experiencia de Andrés. Sí, a ese Andrés que Jesús llamó en ese momento. Pero Andrés era discípulo de Juan el Bautista y se encontró con Jesús. Es más, Andrés fue a la casa de Jesús. Jesús hasta ahí no le llamó. Jesús solamente se estaba presentando a ellos. Es más, luego de eso, Andrés va y habla con su hermano. Y luego en el versículo 42, Jesús incluso habla a Pedro y le dice esto. Le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambió de nombre a Pedro incluso antes de llamarlo. Porque hasta ahí se está presentando. Es como encontrármelo a Marquito. Y sígame la cámara, les quiero presentar a Marco. Y decirle: te presento a Marco. No te llamarás más Marco, te llamarás Faustino.
O sea, es extremadamente raro. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿No te llamarás más? ¿No te llamarás más Simón? Te llamarás Cefas. Entonces, ¿este qué le pasa? Yo sé, después de entender quién es Pedro, después de comprender qué es lo que hizo, lo que experimentó, yo sé que usted está enamorado de Señor, cámbiame de nombre también a mí. Yo lo sé, pero para Pedro no fue así. Para Pedro fue extraño. Pedro conocía a Jesús como aquel que no se supo mi nombre, como aquel que me puso un apodo para acordarse más rápido que me llamaba. ¿Me hago entender? Esa era la perspectiva. Este es el primer encuentro con estos dos. Ahora, Mateo capítulo 4 lo llama. Volvemos a Mateo 4 versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Di conmigo, mar de Galilea. Honestamente, después de estudiar muchísimo acerca de Galilea, puedo leer este versículo y decir, no existe un peor lugar para buscar discípulos. Honestamente, el mar de Galilea es el peor lugar para plantar una iglesia. El mar de Galilea es el peor lugar para buscar personas que puedan comprender la revelación que están a punto de recibir. ¿Qué tipo de lugar es este para buscar discípulos? Porque Él va a empezar a enseñar algo que viene del reino de los Dios. Y no va a buscar a una sinagoga, no va a buscar a un instituto bíblico, cosa que cualquiera de nosotros tal vez lo haríamos. No fue a buscar a una iglesia. Él va a buscar a un lugar que nadie iría. Hermanos, el mar de Galilea no era un lugar bonito. El mar de Galilea no era un lugar chic. El mar de Galilea no era un lugar donde la gente decía, ¿qué tal si vamos un instante al mar de Galilea? Nadie en la vida, nadie. Porque el mar de Galilea no era un lugar refinado. El mar de Galilea era un lugar donde estaba la gente pobre. El mar de Galilea era un lugar donde estaba la gente que no tenía estudios. Era un lugar donde estaba la gente que incluso no sabía ni siquiera escribir. Era un lugar sumamente popular. No era un lugar refinado en el cual todos quisieran estar. Nadie ostentaba decir, ¿dónde estás? Aquí paseando en el mar de Galilea. Nadie en la vida. Es más, hay un registro en la Biblia que las personas que acabo de mostrarte y hablarte ni siquiera sabían leer. Exactamente. Pedro ni siquiera sabía leer ni escribir. Él estaba ahí pescando. Mira lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 13. Entonces, viendo el denuedo que Pedro y de Juan, justo los discípulos que llamó, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Hermanos, ¿cómo era Pedro? Sin letras y del vulgo, analfabeto y vulgar. Eso era Pedro. ¿Cómo era Juan? Analfabeta y vulgar. Yo lo quiero a ese. ¿Checas cómo está Jesús? Cuando leo estos pasajes, y si sirve algo lo que voy a decir, tal vez sirva que lo anotemos. Jesús escoge a la gente para dotar dones de gracia. Escoge a la gente para capacitarla. Jesús no necesita gente capaz. Jesús necesita incapaces para volverlos capaces. Jesús no necesita gente talentosa. Jesús necesita a los sin talento para otorgarles talento. Mira, Jesús, pero es una cosa así. Jesús escoge a gente trabajadora. Si tienes al lado, dile, ¿eres trabajador? Porque aunque este no sabía leer ni escribir y era bien vulgar, hermano, sí era trabajador. Jesús no escoge gente floja. Porque ¿sabe una cosa? Para ser pescador tienes que madrugar. Tienes que madrugar y muchísimo. Es más, para ser pescador, puedo preguntarle aquí, ¿cuántos alguna vez fueron a pescar? Yo nunca fui, pero aquí no levantaré. Hay varios que fueron a pescar. ¿Y cuántos para ir a pescar se levantaron a las 11 de la mañana? Ninguno. Más súper temprano. Es más, los que fueron a pescar, díganme si es cierto. Si lo que voy a decir es cierto, díganme, es verdad. ¿De acuerdo? Para pescar hay que ser muy diligente, ¿no?
Me refiero. O sea, no puedes ir hasta el lugar de pescar y decir, es que me olvidé la carnada. Es que me olvidé ¿qué se llama el ganchito? El anzuelo. Es que me olvidé el hilo. No puedes. No puedes. Tienes que ser muy diligente en lo que haces, muy metódico. Es más, pregunto yo, es que yo no sé pescar, pero yo pregunto a los pescadores. Yo creo que para pescar tienes que saber hacer nudos. Te darás cuenta que el pastor Alejandro no utiliza zapatos con guatos. Los nudos son mis enemigos. Tengo enemigos. Hay que amar a los enemigos. Pero presta atención. Díganme, pescadores, para ser pescador tienes que ser paciente. ¿Y dónde están los pescadores que no opinan? O sea, pregunté hace rato, ¿cuántos pescaron? Pero cuando digo hay que ser paciente, todo el mundo, no, la verdad yo metí, la primera saqué uno. No. Nadie en la vida. Tiras y esperas, ¿no es verdad? Y es más, inquietud total. ¿Sí? Lo sé porque vi películas. Cero bulla. Ahí no hay que, voy a whatsappear mientras tanto, ponte un video de YouTube. No. Cero bulla. Es más, ¿quieres saber una cosa? El pescador tiene que ser valiente. Y los pescadores dicen, tienen que ser tenaces. Tienen que saber trabajar en equipo. Los pescadores tienen que ser gente con fe. Claro, porque yo lanzo la cosa esa, ¿qué se llama? La caña, gracias. Y él no era pescador. Lanza la caña, pero yo no sé si ahí hay un pez. Hay que tener mucha fe para ir a pescar. Ok, vuélvelo a un trasfondo más corporativo y grande. Para lanzar la red tengo que tener fe para saber que ahí hay peces y que al sacarla voy a tener el sustento. Dios no escoge, cheque bien, Dios no escoge a gente que no trabaja. A los más trabajadores es cuando Dios escoge para usarlos. Así que si pensabas que estar en el reino de Dios es como que, vacaciones, no, honestamente no. Dígamelo a mí. ¿Sabe una cosa, hermanos? Pasa lo siguiente. Dios empieza a ver cosas impresionantes en estos vulgares. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, porque ya le había cambiado de nombre, ¿no es verdad? Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La palabra echar viene de una palabra en griego que es la palabra baló. Di conmigo, baló. Este es un verbo primario que significa lanzar con intensidad. Echar con varias aplicaciones. Poner, sembrar, tercer, echar. Te lo resumo de la siguiente manera. Esta palabra es lanzar con ganas. No sé qué hora del día sería, pero ellos estaban trabajando con ímpetu. No era la típica persona para ser discípulo. No lo era. Y lo escoge. Ahora, yo estoy seguro que tú y yo tampoco somos los típicos personas para ser discípulos. Porque tú y yo tenemos características maravillosas. Los discípulos de Jesús digan, yo soy discípulo. Los escogidos digan, Dios me escogió. Y aquí viene mi versículo favorito, 1 Corintios 1:27. Al discípulo y al escogido. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe una cosa? Jesús podía ir a la sinagoga y se podía acercar a Anás, o podía acercarse a Caifás, que eran las eminencias en la sinagoga, y decirle, Anás, sígueme, Caifás, sígueme, pero no lo hizo. Escogió al vulgar. Versículo 19 de Mateo 4. Y les dijo, me encanta lo que Jesús les dice. Lea conmigo el versículo 19 a la cuenta de 3. 2, 3. Y les dijo, en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Está hablando con pescadores. Ya te hablé de sus características. Pero me llama la atención que no les pide que sean pescadores de hombres.
Así como Dios no te pide y no me pide ser pescador de hombres. Porque aquí no les pide eso. Ven, quiero que seas un pescador. No le dice eso. Le dice, sígueme y yo te haré pescador. Sígueme y yo te haré pescador. Si usted lee Marcos capítulo 1 versículo 17, puede corroborar lo que estoy diciendo. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Saben? Entiendo esto, que Dios hace la obra. Ahora, Dios va a usar lo que somos para poder transformar. Préstame atención en esto. Dios va a usar lo que somos para poder transformar en lo espiritual con las capacidades que Él nos dio y poder hacernos fungir en lo espiritual como fungimos en lo material. Sí, sé que lo he dicho chistoso, pero ahí voy. Si usted lee Salmos, capítulo 78, versículo 70, la Biblia dice que Dios escogió a David. ¿Cuál era la profesión de David? ¿Cuál era la profesión de David? Pastor de ovejas. Y el 70 dice eso, eligió a David su siervo. Y si usted lee más adelante el 72, dice lo siguiente: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con pericia de sus manos. El oficio que tenía fue el que fungió en lo espiritual. Él es pastor de ovejas y ahora va a ser el gran pastor, el dulce pastor de Israel. Pedro, eres pescador. ¿Sabes una cosa? Ahora te voy a volver pescador de hombres. Trae tu profesión o tu oficio. Yo soy zapatero. ¿Sabes una cosa? Ahora vas a remendar y arreglar los zapatos de las personas con el apresto del evangelio. Pero es que yo soy médico. Ven, ahora te voy a volver sanador de corazones. Pero es que yo soy constructor. Ven, ahora te voy a hacer un edificador de edificios de mi espíritu. Pero es que yo soy policía. Ven, a ti te voy a poner para que pongas orden en el lugar donde te necesito. Pero es que yo soy comunicador. Ven, es que aquí en el reino vas a ser el que va a comunicar las cosas del reino. ¿Me hago entender? Él puede tomar lo que nos ha capacitado para llevarnos a planos superiores. Y ahí podemos hablar acerca de Moisés, qué tienes en tu mano y todo ese tipo de cosas. A lo que voy es lo siguiente: Él lo que está haciendo es otorgarles un oficio espiritual cuando ellos ya tenían un oficio material. Tomemos esta idea y dejémosle un momento acá. Versículo 20 de Mateo 4. Ellos entonces, cheque esto. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En Marcos capítulo 1 versículo 18 dice así: y dejando luego sus redes, le siguieron. Quiero que entiendan la fuerza de esta respuesta, porque lo que ellos están haciendo es dejando la fuente de su estabilidad. Lo que ellos están haciendo es hacer un lado lo que sabían hacer. Ahora, la manera de cómo ellos lo hicieron, porque Mateo y Marcos dice, y bueno, en ese momento dejaron las redes y siguieron a Jesús. Pero la manera como ellos dejaron se amplía si revisamos el evangelio de Lucas. Porque no fue que le dijo, Pedro, sígueme, y Pedro dijo, está bien, dejo todo y voy. No fue así. Lucas capítulo 5 versículo 4 narra de cómo fue eso. Dice lo siguiente: cuando terminó de hablar, porque Jesús ya estaba haciendo su misión de manera individual, ya la gente le seguía. Él ya había tenido a unos que lo habían seguido a su casa, ya le había cambiado el nombre a uno que estaba por ese lado. Va y se encuentra con él, le dice, hola, ¿cómo estás? Simón, no, Pedro, ¿me prestas un ratito tu barco? Porque tengo que predicar a los que están allá. Entonces ahí el ofendido de Pedro, como que me llamo Simón. Bueno, pues toma, le presta su barco. Y pasa lo siguiente: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar.
Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche estamos trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo sé que tú conoces la historia, pero le estoy leyendo porque hay alguno en el internet que nunca la leyó. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hasta ahí él no era discípulo, es la parte del llamado, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo. ¿Te acuerdas que dijimos que llamó a estos dos y luego llamó a estos dos? Eso es lo que sucedió. Presta atención a eso. Va, le obedece, lanza la red se está rompiendo, hace señal a sus amigos. Los amigos que le ayudan eran los hijos del trueno, y van y le ayudan para poder sacar toda la pesca. Tú no te emocionas cuando lees la Biblia, como yo la leo y como que salto, pero ¿no? Entonces ellos no saben lo que está pasando, porque ellos estaban remendando redes. ¿Por qué crees que empezaron a remendar redes? Yo te digo: oye, ahí hay harto, hay que remendar las redes porque también se nos va a romper a nosotros. Si de Pedro se le rompía, de nosotros también. Sale de ahí Pedro y tiene esa charla con Jesús. Hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, lea conmigo la parte que está en rojo, a la cuenta de 3, 2, 3. Ahora presta atención, porque Mateo y Marcos dice: y bueno, se encontraron con él, sígueme, vámonos. Pero no fue así. No fue así, fue un milagro. Checa esto. Era el mejor momento profesional de Pedro. Nunca en su vida había pescado como pescó ese día. Era el mejor momento empresarial. Nunca tuvieron la pesca de esa manera. Y Pedro no dice: Señor, mira, tengo una familia y tengo una suegra. Porque él dice que tenía suegra. Y tengo una suegra. Mira, déjame vender lo que acabo de pescar y dejar a mi familia bien parada y te sigo. Podía hacerlo, nunca tuvo tantos peces. La Biblia dice que lo que hizo fue dejar, di conmigo, dejar todo. Y lo siguió. Pregúntale al del lado lo siguiente. Pregúntale: ¿qué estás dejando últimamente por seguir a Jesús? Hablando en serio, porque mira, si vas a anotar algo, ¿qué tal si anotas esto? Di conmigo esto: no se puede. No. Dile conmigo: no se puede seguir a Jesús sin dejar algo. No se puede seguir a Jesús sin dejar algo. ¿Qué estás dejando últimamente por seguir a Jesús? Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Era verdad o no? Dejó su mejor momento el hombre. He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es la promesa para aquel que decide dejar todo. Permítame ponerme solamente por estos 30 segundos como ejemplo de vida de que esto se cumple. Tuve la oportunidad un día de responder a un llamado, y eso se ha vuelto realidad. ¿En serio, pastor? ¿En serio? Porque la Biblia dice lo siguiente: te digo esto, que ninguno que haya dejado
casa o hermano, padre, madre, no va a recibir 100 veces más. Cualquiera diría entonces en ese momento, a ver, pastor, aquí dice que va a recibir 100 casas. A ver, quiero ver sus 100 casas, pastor. Bueno, honestamente, cuando yo vivía en La Paz tenía una casa. Me vine acá. Y ahora cuando regreso a La Paz, tengo como 100 familias que dice, pastor, venga a alejarse de mi casa. Y escojo, aquí. Y cuando llego, me dicen, puede sentirse como en su casa, pastor. Tengo 100 casas. Tengo 100. Y ¿sabe qué? Si vuelvo a este lado, pasa lo mismo. Muchos de ustedes me han dicho, pastor, está en su casa, pero haremos lo que sea aquí, pastor, haremos reuniones. 100 casas. En la casa de muchos de ustedes yo me entro al refrigerador y como, me saco jugo. Pero esa es otra historia. Y luego dice, ¿sabe qué? Que no haya dejado hermano o hermana, va a recibir 100 hermanos. Sí, yo ya no tengo mi hermana de carne a mi lado, pero tengo 100 hermanos. Y padre y madre, sí, he dejado a mi papá y a mi mamá, pero ¿sabe una cosa? Hay un montón de gente en la iglesia que me ama como si fuera su hijo. Toditas las hermanas de la tercera edad me tratan como tal, me visten como tal, me cuidan como si fuera su hijo. Entonces, la palabra se cumple. La palabra se cumple porque Jesús siempre va a proteger a aquellos que decidimos seguirle. Así que si tienes en el lado, dile, seguir a Jesús vale la pena. Y el que todavía está despierto, de un aplauso a Jesús para seguir con esto. Es más, Pablo lo plasmó de la siguiente manera. Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo estimo como pérdida por la experiencia del conocimiento de Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención en todo esto? 77 veces en la Biblia está la palabra seguir en el Nuevo Testamento. 77 veces. 76 veces se refiere a seguir a Jesús. Porque la Biblia todo el tiempo nos habla de seguir a Jesús. ¿De qué se trataría entonces esto? ¿En qué consiste seguir a Jesús? ¿De qué se trata el cristianismo? Porque eso es cristianos, seguidores de Cristo. Hey, iglesia, no se trata de teología. Iglesia, no se trata de reglas. Iglesia, seguir a Jesús no se trata de ayudar a la gente. Se trata de que todo gira alrededor de conocerle. Es más, permítame leerle lo siguiente, Mateo 4:21. Sigo leyendo. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Ya sabe lo que pasó con ellos. Fueron, le ayudaron a Pedro y luego empezaron a arreglar sus redes. Ahí lo dice. En la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ya pasó todo lo de Pedro, de la pesca milagrosa. Va donde estos, y ellos, dice el 22, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Esos dejaron hasta su padre. Marcos 1:19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. No creo que remendar las redes sea un trabajo sencillo. Realmente debe ser muy, muy difícil. Y ellos estaban trabajando, porque Dios busca gente trabajadora. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Checa esto. Estos 2 trabajaban para la empresa de su papá y tenían empleados. Puede ser que estos 2 no tengan la misma situación económica de Pedro. Pedro era su propio jefe y trabajaba para sustentar su familia y a su suegra. Pero aquí la Biblia dice que esos que estaban acá trabajaban junto con los jornaleros de su padre. Era una empresa mucho más grande. Ellos dejaron incluso tal vez su herencia misma. Cuando yo leo este pasaje no puedo evitar preguntarme y hacer un paréntesis y decir, pero en realidad, ¿qué consiste seguir a Jesús? Mateo 16:28 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. En Lucas 9 se añade: tome su cruz cada día y sígueme. Porque cada día tenemos algo que dejar para seguir a Jesús y algo que tomar para seguir a Jesús.
cada día. Ahora, ¿qué es la cruz? Algunos piensan y dicen, ay, es que esta enfermedad que tengo es la cruz que me toca llevar. Digo, amigo, patrañas. Ay, es que mi hijo que nunca me hace caso es la cruz que tengo que llevar toda la vida. Tu hijo. Patrañas. Porque esa no es la cruz. En el tiempo cuando fue escrita la Biblia, la cruz era una sentencia de muerte. Cargar la cruz era, fija que te mueres, el día de hoy te mueres. Te mueres, no queda otra, sentencia de muerte. Ahora, si dice toma tu cruz cada día, quiere decir que tienes que morir cada día. Ahora, solamente imagínate lo siguiente. Puedes llevar la cruz y decidir clavarte. Hagamos la imagen, solamente esto. Tomar la cruz y decir yo voy a morir. Tomar el martillo, tomar un clavo y clavar los pies. Pum, pum, pum. Me estoy clavando y estoy muriendo. La pregunta del millón sería, ¿y ahora cómo me clavo esta mano? Te clavo, agarro el clavo, vamos así. Pum, pum. Supongamos que lo logras. ¿Y ahora cómo clavo esta mano? Con esta ilustración que se me viene a la cabeza, tengo que decirte que no puedes crucificarte solo. No puedes subirte a la cruz solo. Necesitas de alguien que te clave. ¿Y sabes quién va a clavarte? Lo más seguro es que sea el hermano que tienes al lado. Y si has decidido seguir a Cristo, pues a eso también le voy a clavar a otro. Así que allá hay alguien pegó, oye, ¿qué te ves, Oseras? Pastor, no se invente. No me invento nada. Es más, le aseguro lo siguiente: cada domingo que usted viene a esta congregación, cada día que usted llega a este lugar, le aseguro que hay algo que decimos desde este púlpito que te pincha. ¿Sabe qué es eso? Es un clavo. Y es más, Eclesiastés así lo dice. Eclesiastés 12:9 dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, aquel que está hablando de la palabra, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Paréntesis, no sé por qué cuando leo esto me imagino un rapero, pero está bien. Compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. No te puedes clavar solo. Deja a los pastores clavarte. Deja a los líderes clavarte. Pero duele, pues a Jesús le dolió. Deja, porque la idea es que moramos. Y es más, los pastores también tenemos otros pastores que también nos clavan. Entonces, cuando un pastor, un líder te dice, oye, tienes que congregarte, tienes que venir, tienes que hacer esto, ay, qué chinchoso este pastor, todo el rato me anda pinchando. Muere pues de una vez. Muere pues de una vez. Bueno, ¿qué más conlleva seguir a Jesús? Filipenses 2:5 dice que conlleva tener la mente de Cristo. Es más, primero de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice que conlleva seguir las pisadas de Cristo. Es más, primero de Juan capítulo 3 versículo 16 dice que conlleva dar nuestra vida por los demás. Entonces, tu enfermedad o tu hijo no son tu cruz. Tu esposo no es tu cruz. Yo pensaba que estaba. Tu esposa no es tu cruz. Si tú y yo decidimos seguirle, tiene que haber una consecuencia. Y eso está en Juan capítulo 8 versículo 12. La Biblia dice esto: otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Volveremos a la parte que nos conlleva. Haz una raya en tu cuaderno y ponle tercera: los resultados de su predicación. Porque solamente quiero que te imagines lo siguiente: aquí hay un Jesús
que empezó su ministerio solo, en un lugar lleno de pecadores y lleno de gente no judaizante. Predica, la gente le empieza a seguir, y cuando ya son varios se sube a la barca de Pedro y luego dice: Pedro, sígueme. Él deja todo y también su hermano, y estos dos: vengan, síguenme. Ellos dejan todo y también le siguen. Ahora ya no es uno solo, ahora son 5. Tiene que haber algo especial que cambie en él. Tiene que haber un resultado de eso, porque ya va un buen tiempo predicando. Tiene que haber algo, y eso se llaman los resultados de su predicación. ¿Quieres saber cómo son los resultados de su predicación y cómo es su nueva predicación? Están en los últimos 3 versículos. Salud. Y respondió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Después de que tiene más gente, hace esas 3 cosas. Di conmigo: primero, enseñar. Di conmigo: segundo, predicar. Di conmigo: tercero, sanar. Esa es la secuencia que Jesús usa: enseñar, predicar y sanar. Ahora, lo que él hace primero es enseñar en la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era algo muy parecido a esto. ¿Tienes 7 minutos para que te explique el principio de la sinagoga y el origen de los templos cristianos de la actualidad? El que tiene 7 minutos, digo: tengo 7 minutos. El que no tiene, diga: no tengo. El asunto es así. Si quieres adelantar el video, puedes hacerlo, porque esto solamente es una explicación para la iglesia que tengo el privilegio de pastorear. Israel en cierto momento es sacada de su ciudad Jerusalén y llevada a Babilonia. Su templo es destrozado. Entonces el lugar donde ellos hacen sus sacrificios, el lugar donde ellos llevan adelante su culto, ya no existe. Lo desmantelan. Y cuando ellos van a Babilonia, ellos no tienen templo. Entonces necesitan reunirse en algún lugar para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Ahí es donde ellos empiezan a reunirse en lugares muy parecidos como este, en el que adelante está una persona y ahí hay muchos más, porque solamente tenían un libro. Entonces solamente se paraba una persona y leía y explicaba el texto. Ese es el formato de cómo empezaron a realizarse las infraestructuras para responder 100% a las necesidades de un pueblo. Ahí empiezan en la historia de la arquitectura a formarse auditorios o edificios que albergaban a mucha cantidad de gente. Entonces ellos tomaron estos lugares para poder enseñar a sus hijos. Los hijos no iban al colegio, ellos iban a la sinagoga para ser enseñados. Entonces cuando pasan 70 años, ahí están las 70 semanas de Daniel. Daniel profetiza o ve lo que iba a suceder. Se cierra esto, ahí aparece Esdras, aparece Nehemías. Cuando salen y vuelven a Jerusalén a reestructurar el templo, reestructuran Jerusalén, y todo el pueblo de Dios sale de Babilonia y regresa. Pero ellos tenían la costumbre de reunirse como nosotros. Pero ellos estaban reestructurando su culto. En su culto no había espacio para esto. En su culto había que matar ovejas, matar cabritos, matar palomas, y derramar sangre y quemar incienso y el arca del pacto ahí adentro. Eso era su culto. Entonces ellos decían: ¿y ahora la alabanza y ahora la prédica? No, eso no hay, hermano, estamos en el templo. Entonces lo que ellos vieron era necesario empezar a reunirse así. Es más, se sentaron en diferentes lugares y no podían tener varios templos, tenían uno solo en Jerusalén. Y los que estaban lejos decían: ¿y ahora qué hacemos nosotros? Pues plantemos una sinagoga. Y en la sinagoga se levantaba cualquier hermano entendido y lo que hacía era leer la palabra, la escritura y explicarla. Entonces cuando él estaba cerca al mar de Galilea, ahí no existía un templo. Entonces Jesús no predicó en el templo, él predicó en la sinagoga. Él se paraba y enseñaba su mensaje subversivo en la sinagoga. Pero en la sinagoga había muchos como nosotros. No, a mí no me parece lo que está diciendo el pastor. Imagínese, ahí había: a mí no me parece lo que está diciendo ese tal Jesús. Entonces había mucha gente que trataba de encapsular a Jesús en un formato.
Y Jesús no quería encapsularse en un formato. Es más, se levantaban en la sinagoga diferentes maestros. Cada maestro tenía alrededor de ellos más o menos como unas 10 a 12 familias. ¿Por qué 10 a 12 familias? Porque la tradición judía dice que entre 10 y 12 familias tenían la capacidad de sostener al maestro que iba a velar por esas 10 familias. Había otro maestro que velaba por otras 10 y esas 10 podían sostener y mantener a ese maestro. ¿Me hago entender? Entonces Jesús, por más de que trabajó de manera local, su alcance tenía que ser global. Jesús no podía centrarse en atender a 10 familias, porque con 10 familias no llegaba a cumplir todo el mundo. Él tenía que enseñar a más. Entonces la sinagoga no era opción. La sinagoga no era opción para él. Por eso la historia de cómo él fue haciendo esto es enseñando en la sinagoga de ellos. Ahora sí, ponle play al video. Y predicando el evangelio del reino. Su predicación era la misma. Y luego me llama la atención porque dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lea conmigo el 24 y sorpréndase. A la cuenta de 3, 2, 3. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Te imaginas cuán impactante fue? Porque estamos hablando de una temporada en la que no había WhatsApp, ni Facebook, ni nada de esas cosas. Se enteraron en todo lugar lo que estaba pasando en el mar de Galilea. A lo que quiero llegar con esto es que esto estará sucediendo aún. Porque existen dos posturas. La primera postura es la postura de los cesacionistas. Los cesacionistas dicen: sí hubo milagros, pero ahora ya no hay milagros. Los milagros han cesado y la operación del Espíritu Santo ya no está. Entonces no hay Espíritu Santo y ya no hay milagros. Los cesacionistas. Y el otro extremo de eso es el continuismo. Yo sé, pues, pero es día de estudio bíblico, ¿no? Entonces súper aburrido. El continuismo dice que aún continúan los milagros, aún continúan las manifestaciones del Espíritu. En lo personal yo abrazo el continuismo porque yo sé y creo que aún Jesús está haciendo milagros. Pero el problema está en los dos extremos. Porque en la misma iglesia de Dios hoy en día hay un extremo que dice no hay Espíritu Santo ni manifestación, y hay el otro extremo que todo gira alrededor de los milagros. Y usted va a encontrar ramas, va a encontrar líneas cristianas que lo único que hacen es hacer milagros. No está mal, pero Jesús no vino solo a hacer milagros. Volcamos a la gente que vean solamente los milagros. Y cuando solamente hay milagros, por más de que puede ser algo sobrenatural y solamente hermoso, cuando ya no hay milagros, no nos gusta. Porque nos hemos vuelto de ese otro extremo. Cuando en realidad Jesús lo que vino a hacer es un evangelio completo. Saben, los milagros estuvieron siempre. Pero mire una cosa: aquellos que siguieron los milagros, Jesús los rechazó. Un día hubo un avivamiento tremendo porque Jesús hacía milagros y dio de comer a 5,000 personas. Y cuando se va al otro lado del mar, vienen estas personas detrás de Jesús y Jesús les dice: aléjense porque ustedes me están siguiendo porque les hice un milagro. Porque aunque Jesús hace milagros, a Jesús no le gusta que la gente le siga por los milagros. A Jesús le gusta que le sigan por lo que Él es. Ahora, termino con el 25 diciendo esto. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, que es una ciudad que tiene 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Claro, porque su ministerio fue tan grande que no entraba en una sinagoga y seguía predicando el reino de Dios. Esa era su predicación. Yo quiero cerrar, porque ya me consumí mis 45 minutos. Yo quiero cerrar solamente planteando
4 preguntas de esta sección. Miren, Jesús fue enfático con su tema, el reino de Dios. Lo predicó cuando estaba solo, se lo predicó a sus discípulos y lo predicó cuando ya eran muchos. El reino de Dios, Él fue enfático en su predicación. Te pregunto hoy, ¿seremos nosotros enfáticos en ese tema? Nuestra predicación debería girar acerca de que el reino de Dios se ha acercado y que el reino de Dios está a punto de regresar. ¿Seremos nosotros enfáticos en eso? Miren, la próxima semana vamos a abrir, hasta ahorita tenemos 6 grupos conexión, ¿sí? Te aviso que la siguiente semana vamos a abrir 18 grupos conexión. 18. Ah, no, mentira, 18 menos 6. Es que los 6 siguen, se aumentan los demás. Gracias, se aumentan 12. Vamos a abrir 12 grupos conexión nueva. ¿Sabes cuál tiene que ser el tema que tenemos que hablar? El reino de Dios se ha acercado. La manifestación del reino de Dios está aquí ahora con nosotros. ¿Seremos así enfáticos? Segundo, Jesús no tenía sinagoga, pero vemos a Jesús predicando en las sinagogas constantemente. Jesús compartía con aquellos que no pensaban como Él pensaba. A veces nosotros somos tan religiosos y somos tan santos y puros que nos hemos alejado de estar con gente que no comparte como nosotros compartimos, cuando el objetivo realmente es que ellos sepan del amor de Dios. ¿Estamos siendo inclusivos y compartiendo con todos? Tercero, Jesús iba a la gente. Jesús los vio, fue y les dijo: ven y sígueme. Pero ¿sabe cómo somos nosotros? Nosotros esperamos que vengan. Nosotros estaremos yendo. Último y termino. La gente veía milagros y creía. Y lo digo bien, la gente veía milagros y creía. ¿Seremos nosotros así, que vemos y creemos? ¿Seremos seguidores de milagros? Porque creo que lo que este pasaje nos está tratando de plasmar es que debemos seguir a Jesús por lo que Él es. El que me ha entendido, diga: te he entendido. Y léete Mateo capítulo 5 para el próximo miércoles. Dios te bendiga mucho. Vamos a cerrar. Dani, ¿nos ayudas con este alfolí, por favor?